Autónoma de México, UNAM, desde 1992, asesor de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, SEDUE, asesor de la Secretaría de la Defensa Nacional, presidente honorario del, del Tercer Congreso Internacional de Antropología de la Sal Santaña, Bilbao, España, en 2018. Dentro de sus publicaciones, es autor de la Ley Ambiental del Estado de Hidalgo. Tiene el prólogo del libro sobre desalación del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Dentro de sus libros más recientes, ha publicado Derecho Ambiental y Desarrollo Sustentable por Editorial Congreso del Estado de Guerrero en el año 2000. De Michoacán, y los otros del derecho ambiental en México, en 2011. Daríamos inicio a su intervención. Adelante, doctor Ojeda. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Mauricio Valdés, y a todos los amigos de este secretariado técnico, a nuestro copartícipe, el doctor Juan Roberto Calderón, al maestro Carlos Rojas, y a todos y cada uno de ustedes, a los que tengo el gusto de conocer y a los que no, pues es un gusto y un honor estar aquí con ustedes hoy. Quisiera señalar en primer lugar, amigos, que el tema en el que trato yo de manifestarme con ustedes tiene que ver con las cuestiones ambientales. ¿Por qué? Pues porque, como se mencionaba en la semblanza un poquito desajustada, ha sido una constante en mi vida profesional el tratar estos temas. Quisiera agregar, aunque suene feo, a esta reseña que hizo la maestra Stephanie Posadas, que fui presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados cuando fui diputado federal, que fui procurador del Medio Ambiente del Estado de México, que fui secretario de Medio Ambiente del Gobierno del Distrito Federal, director general de Contaminación, de Prevención y Control de la Contaminación, y que efectivamente soy el primer maestro definitivo por oposición de la UNAM en materia de derecho ambiental. Esto lo digo no para adornarme, sino para contextualizar las cuestiones que voy a abordar en materia de aportes posibles a un proceso de constitucionalización en el Estado de México. Nosotros tenemos en nuestra entidad federativa, Mauricio y amigos, una gran prosapia en materia ambiental por el precursor del constitucionalismo ambiental de México se llama Andrés Molina Enríquez. Andrés Molina Enríquez, el gran jurista, sociólogo, economista, pensador, lingüista de Jilotepec, un gran mexicano, el maestro Andrés Molina Enríquez, que murió en Toluca, por cierto. Tuvo muchas representaciones, distinciones y producción de materiales en el Estado de México. Molina Enríquez tuvo la sabiduría y la suerte de entrar en contacto con una obra muy importante del maestro Ernest Haeckel, alemán. Ernest Haeckel, un gran científico de valor mundial, fue el que acuñó la palabra ecología. Él fue el que inventó la ecología, la palabra ecología, en un libro que está relacionado con la morfología de los organismos, escrito en alemán, y esto también es meritorio para el maestro Andrés Molina Enríquez, que conoció de ese libro por ahí del año 1900. Este libro estaba en la biblioteca de Mayer,
que hoy está en la Alameda de la Ciudad de México. Esa era la casa del doctor Mayer y hoy es museo. Bueno, ahí acudía porque Andrés Molina Enríquez estaba muy relacionado con la intelectualidad de su época, a pesar de que vivía imagínense, en 1900, ¿verdad? Pues Sultepec, Zumpango, Jilotepec, etcétera, eran lugares muy pequeños, pero era tal la inquietud intelectual, tal la convicción que tenía Andrés Molina Enríquez, que buscaba el conocimiento más avanzado de su época. ¿Por qué digo todo este preámbulo? Porque el artículo 27 constitucional, que es en donde está la base de los recursos naturales que tenemos que proteger y que ha querido proteger el constituyente a lo largo de sus diferentes productos legislativos de altísimo nivel, radica precisamente en ese artículo 27 constitucional que el maestro Molina Enríquez, él acudió al constituyente de 1917 por invitación del gobierno de Venustiano Carranza, por ser un avanzado científico de la época, pero también había escrito el libro de los grandes problemas nacionales, que ustedes recuerdan, todos recordamos perfectamente, y ahí en ese libro de los grandes problemas nacionales, en uno de los cuales se basara Francisco I. Madero, él cita a Ernest Haeckel, padre de la ecología. Es decir, fue el primero que llevó los conceptos de la ecología a la constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ese es el gran aporte del Estado de México al constitucionalismo nacional en materia de recursos naturales, petróleo, bosques, mares, subsuelo, minas, hidrocarburos en general, propiedad de la tierra, etcétera. La tremenda importancia de Andrés Molina Enríquez. Son las mismas cosas que hoy están en juego en relación con el concepto ambiental. No estamos inventando el medio ambiente. Del ecologismo pasamos al ambientalismo porque a raíz de la reunión de Estocolmo, en 1972, tuvo esa nueva visión más amplia de que la ecología era la relación interactuante de o entre los seres vivos y su entorno. El ambientalismo agregó una categoría adicional que era la relación del hombre y de los seres vivos con su entorno, no nada más natural, sino también cultural y social. Pero el precursor, insisto, fue Andrés Molina Enríquez. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros debemos de retomarlo y ojalá Mauricio Valdés y compañeros del secretariado técnico logremos recuperar todas esas obras, todos esos conceptos en los cuales Andrés Molina Enríquez y los constituyentes del 17 nos dejaron una gran tarea. Después México ha ido evolucionando bastante bien, con mucha lentitud, pero en el camino adecuado en materia de constitucionalismo ambiental. Ahora nosotros que nos planteamos una nueva redefinición constitucional para que el Estado de México pueda concluir el siglo XXI con mejores resultados de lo que concluyó el siglo XX, es decir, tenemos ese gran reto de llegar a la segunda mitad del siglo XXI con mejores instrumentos legislativos, jurídicos, administrativos, económicos, de integración social, de elevación político, cultural, etcétera, podamos nosotros aportarle a esta nueva constitución esos valores ambientales de la modernidad. ¿Cuáles son esos nuevos valores? Quisiera decirles cuál es la gran preocupación que tenemos en ese sentido. Hay muchos conceptos ya de derecho ambiental, incluso entre los derechos humanos, como los recoge la Constitución General de la República en el artículo 4 y en otros artículos.
La propia Constitución del Estado de México también ha evolucionado. Pero hay cosas que nos han rebasado. ¿Cuáles son esas cosas que nos han rebasado? Y ahí el secretariado técnico tiene que tener muy en cuenta esto. Me refiero a los convenios internacionales. México ha sido muy activo en materia de suscripción de convenios y de compromisos internacionales de toda índole. De la Convención de Río, la Convención de Estocolmo, el Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París, el Acuerdo de Aarhus, el Acuerdo de Basilea, el Pacto de Cambio Climático, etc. Y recientemente, hace unos días, México puso en vigor el Acuerdo de Escazú. Esto es fundamental que lo conozcan los constituyentes y los asesores del nuevo constitucionalismo ambiental del Estado de México. El Acuerdo de Escazú trae suscrito por México, ratificado por el Senado mexicano, publicado en el Diario Oficial de los últimos días de abril de este año, de hace escasamente un mes, menos de un mes, trae compromisos muy importantes que nosotros tenemos que tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque como todos los que están aquí lo saben, lo sabemos, el artículo 133 de la Constitución General de la República señala con toda claridad que esa ley suprema, las leyes que de ella emanen de nuestra Constitución y los convenios internacionales ratificados por el Senado de la República son la ley suprema de la Unión. Esto quiere decir que si el Acuerdo de Escazú, un acuerdo regional, el primer acuerdo regional latinoamericano y del Caribe que se hace en la historia de la humanidad, el primero para recoger los conceptos del derecho a la información, el derecho de acceso a la justicia y el derecho a la participación en materia ambiental. Es un acuerdo en materia de compromisos jurídico-ambientales, es de la deontología ambiental de la modernidad. Bueno, este acuerdo es ya parte de la ley suprema de la Unión. Y como es tan reciente, no está recogido tal cual en nuestras constituciones, ni en la General de la República, ni en las constituciones estatales. Entonces, es nada más como un ejemplo, pero nosotros tenemos suscritos más de 85 convenios internacionales que tienen que ver con cuestiones ambientales, lo mismo de calidad del aire, de cambio climático, del suelo, de movimiento transfronterizo de residuos peligrosos, de calidad del agua, etcétera. Ahora con la pandemia lo estamos viendo con toda claridad, cómo nos ha pegado por muchas circunstancias que hubiéramos podido evitar si hubiéramos actuado a tiempo con ciertos principios. ¿Cuáles son esos principios? Los principios que ahora recuerda con toda claridad y ya están como obligatorios, compulsivamente, en nuestras leyes, para nuestra actuación legal. Es decir, son derecho ya vigente para nuestra República. Estos principios están en el artículo 3 del Acuerdo de Escazú, insisto, de hace apenas unos días. El principio preventivo, el principio precautorio, el principio de equidad intergeneracional, el principio de máxima publicidad, el principio de no regresión. Ojo, principio de no regresión en materia ambiental. No podemos echar reversa, por mucho que los intereses económicos, políticos, administrativos o culturales nos pongan en la tentación. Esto no es poesía, esto no es ciencia ficción. Hay una realidad. Y voy a contar rápidamente una anécdota, sé que me estoy comiendo el tiempo. Cuando se iba a publicar un solo artículo de la modificación de la Ley General de Vida Silvestre, que para proteger a nuestras playas y a nuestras costas, 16 gobernadores de la República, de todos los partidos políticos, firmaron un acuerdo en contra de lo que había aprobado el Congreso de la Unión. Fíjense nada más qué grave, contra lo que habían aprobado sus propios partidos, sus representantes de la nación en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Los gobernadores se pronunciaron en contra públicamente y firmaron
un desplegado en el Universal pidiéndole al presidente de la República que no promulgara esa defensa de los bienes ambientales. Y esto sucedió hace poco, no crean que fue hace mucho, ¿verdad? Está publicado en el periódico Universal y en otros periódicos. ¿Qué quiere decir esto? Que querían que retrocediera porque no existía el principio de no regresión. El presidente de la República no cedió. Para cuando recibió ese desplegado, les madrugó y esa noche les publicó en el Diario Oficial de la Federación la modificación a la Ley General de Vida Silvestre, en su artículo, me parece que es el 60, pero ahorita no recuerdo exactamente qué artículo es. Pero, ¿qué quiere decir? Que siempre hay una tentación de retroceder porque los valores ambientales muchas veces chocan con intereses económicos, turísticos, comerciales, de cierto tipo de ventajas internacionales de comercio, etcétera, y nosotros necesitamos entender que los principios ambientales tienen que prevalecer sobre otro tipo de intereses. Los intereses económicos son legítimos, igual que los políticos, los administrativos, etcétera, pero el más importante principio es el de la vida humana, el de la salud humana. ¿Para qué queremos ser más ricos con niños enfermos de los pulmones, con niños enfermos de las gastrointestinales, etcétera? No, nosotros necesitamos cuidar el mar, cuidar los ríos. En el Estado de México sabemos el reto que es cuidar el patrimonio fluvial del Estado de México. Y vaya que tenemos un gran reto. Bueno, ese principio de no regresión y principio de progresividad, junto al principio de igualdad y el de no discriminación, el de transparencia y rendición de cuentas, el de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales. Ojo, es un principio ya internacional adoptado por México de manera irrefutable. El principio de igualdad soberana de los estados y el principio pro persona. Bueno, todos estos principios, creo yo, compañeros, amigos, colegas, maestros muy distinguidos, que debemos recoger en este nuevo esfuerzo de juridificación constitucional que está realizando por conducto del SECTEC, pluralmente nuestra entidad federativa. Esto está en el Acuerdo de Escazú, pero podemos revisar también el TECMEC, el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí también hay compromisos internacionales en materia ambiental que tienen que ser recogidos por el derecho. Y hay muchísimos, insisto, el Pacto de Cambio Climático, el Acuerdo de París. Necesitamos que la modernidad, bienvenido secretario técnico, maestro Islas, necesitamos recoger en nuestras leyes estos conceptos. No es la gran ciencia, no se necesita traer a grandes expertos, simplemente pedirle a la Cancillería o ver nosotros como expertos cuáles son los compromisos internacionales que tenemos en materia ambiental y adaptarlos. Ojo, adaptarlos, no más adaptarlos, porque el Estado de México, como comentábamos hace un momento con Mauricio Valdés y con el maestro Carlos Rojas, el Estado de México tiene una realidad que no tiene ninguna otra entidad federativa. Nosotros somos el mayor número de volumen poblacional, el Estado con mayor volumen poblacional, es decir, nuestra base demográfica es la más grande de toda la República Mexicana, pero no nada más eso, tenemos la mayor franja de población infantil vulnerable, la dependencia demográfica es tremenda, y también somos uno de los 3 estados más industrializados, si no es que el que más de toda la República, y también somos el que cargamos el peso de la base laboral de la capital de la República, etcétera. Muchísimas cosas que nos hacen pues tener una presión tremenda sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestra calidad del aire, sobre nuestra calidad del agua, sobre nuestros mantos freáticos, sobre nuestros cuerpos de agua superficiales, sobre nuestras energías, sobre nuestros bosques, etcétera. Entonces, por eso es que nosotros necesitamos ser especialmente cuidadosos en que la Constitución
del Estado de México o el nuevo proceso constitucional recoja con mucha inteligencia política, con mucha inteligencia legislativa, con mucha audacia y a la vez con mucha prudencia, pero con una gran capacidad de eficacia, porque, como decía el maestro Jürgen Habermas, tenemos una tensión permanente entre la facticidad y validez, ¿verdad? Entonces nosotros necesitamos no hacer la constitución más bonita, sino una constitución idónea, ambientalmente eficiente y que también pueda brincar las temporalidad,es decir, tenga una visión de sostenibilidad. No me quiero extender, sé que ya me robé demasiado tiempo, le robé tiempo al maestro Calderón, pero bueno, seguiremos platicando y muchísimas gracias por el honor de dirigirme a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramón, por tu intervención. Vamos a pasar ahora a la intervención de Juan Roberto Calderón Maya. Él es doctor, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, del SNI, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Él es integrante del Cuerpo Académico de Planeación, Urbanismo y Medio Ambiente con grado consolidado ante la Secretaría de Educación Pública y es autor del libro Lineamientos Básicos para integrar el Plan de Movilidad Urbana en la Zona Metropolitana de Cancún. Está por publicarse un libro de él que se llama Ciudad y Ambiente, Procesos y Transformaciones en Contextos Urbanos, en coordinación con la Universidad de Varsovia. Y desde el 16 de septiembre de 2015 es miembro de la Red Iberoamericana de Medio Ambiente, con sede en la ciudad de Quito, en Ecuador. Es uno de los fundadores de la Sociedad de Urbanistas del Estado de México, creada el 10 de junio del año 2020, y tiene el reconocimiento emérito del Consejo Nacional de Centros Históricos. Finalmente, ha sido director de la Facultad de Planeación Urbana y Regional, y su director académico y su director administrativo de la Universidad Autónoma del Estado de México. Con ustedes, el doctor Juan Roberto Calderón Maya. Adelante. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto compartir el panel con el doctor Ramón. Y pues de alguna manera el objetivo de esta intervención, más que venirles a dar una ponencia, porque ustedes aprendemos mucho de ustedes y de lo que hacen desde el grupo plenario. Y de alguna manera lo que les vengo a exponer es un ejemplo de lo que venimos haciendo en la Universidad Autónoma del Estado de México. En particular lo que estamos trabajando actualmente, que es retomar de alguna manera estilos de vida saludables, y en este sentido es a través de un proyecto de sistema universitario de bicicleta compartida para la Universidad Autónoma del Estado de México, que si bien es un proyecto muy local, se quiere reproducir en otras áreas educativas del Valle de Toluca, en otras zonas también educativas del resto del Estado de México, y vincularlo con lo que tenemos ya como sistema de transporte no motorizado, el WICI. En este sentido, si me permiten, voy a compartir una presentación muy rápida. Ok. Bueno, todos me escuchan bien, ¿verdad? Ok, como les comentaba, este proyecto que les presento forma parte del proyecto de Universidad Verde, ¿sí? Nosotros el próximo viernes tenemos cambio de rector, sin embargo el proyecto va a continuar y es una iniciativa que se tuvo a raíz de grupos multidisciplinarios de trabajo de la universidad, tanto profesores como alumnos. Y en este sentido me gustaría, antes de empezar en sí lo que es el proyecto, de alguna manera aclarar la diferencia entre sustentabilidad contra sostenibilidad, en el sentido de que muchas veces este tipo de enfoque nos generan confusión y en la toma de decisiones cuando se generan ciertas
no diferencias, sino más que nada debilidades en cuanto al manejo de términos. Por tanto, el concepto de sustentabilidad se define de alguna manera como el desarrollo sustentable, que consiste en hacer uso correcto de los recursos naturales actuales sin comprometer los de las generaciones futuras. Los recursos naturales actuales y futuros. Ahora, el concepto de sostenibilidad es un concepto que se acuña de un documento denominado Nuestro Futuro Común, conocido, ustedes lo deben de conocer, el informe Brundtland, que planteaba que la sostenibilidad es satisfacer necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de las del futuro para atender propias necesidades y aspiraciones. Por tanto, la diferencia entre concepto sostenible contra sustentable, según la Semarnat, viene en la raíz de la palabra. Sustentable y sostenible no significan lo mismo. Lo sustentable se aplica a argumentación para explicar razones o defender, en tanto que lo sostenible es lo que se puede mantener durante largo tiempo sin agotar los recursos. Sin embargo, durante mucho tiempo hemos empleado ambas como sinónimos. Y tenemos el ejemplo muy claro de la Agenda 2030, los Objetivos del Desarrollo Sostenible, que precisamente esto es lo que está buscando, cómo de alguna manera, sin tener carencia en cuanto a las necesidades de la población, podemos nosotros hacer desde un punto de vista equilibrado y justo esa explotación racional de los recursos naturales. Desafortunadamente, no hemos cumplido con los principios del informe Brundtland, en el sentido de que nosotros como seres humanos deberíamos de adaptarnos al contexto natural, las características naturales, a nuestro entorno, ecosistema. Sin embargo, no. Si no los transformamos, no somos felices y pues, desafortunadamente no hemos alcanzado ese punto de equilibrio para poder dar la capacidad de autorregeneración biológica de los recursos naturales como tal. Bueno, ya sin mayor preámbulo, y una vez que hago esta referencia y deferencia en cuanto a lo sustentable contra lo sostenible, les voy a presentar el proyecto Sistema Universitario de Bicicleta Compartida en la UAM, que como bien mencionaba el doctor Ramón Ojeda, es muy importante el marco jurídico normativo, y en este sentido, la primera observación o aclaración es que no existe un marco jurídico normativo que de alguna manera regule e instrumente las políticas en cuanto a transporte no motorizado, en el caso de la bicicleta. Esto será un trabajo que tendrá que hacer la legislatura en cuanto a ir incorporando estas nuevas modalidades de transporte para de alguna manera dar certidumbre, conocer a los usuarios qué es lo que les corresponde hacer, pero también cuáles son sus derechos, es decir, derechos y obligaciones. Por tanto, el sistema de bicicletas de uso compartido se define cuando un número de bicicletas se pone a disposición de usuarios que no son dueños de estas. En este caso sería la población objetivo, la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Profesores, trabajadores, estudiantes, egresados y, ¿por qué no?, también público en general. Y este sistema de bicicletas de uso compartido, lógicamente, está conforme a tener accesibilidad universal de acceso a las bicicletas. En esta gráfica podemos ver de manera muy general, no me voy a detener mucho aquí, como marco de referencia, que tenemos más de 1,400 sistemas de bicicletas de uso compartido en el mundo. Esto era en el año 2017. Sin embargo, aquí faltarán hacer estudios académicos y de investigación y ver cómo, por ejemplo, la pandemia vino a reconfigurar este patrón del uso de la bicicleta, y es seguro que se incrementó por un elemento muy importante, la sana distancia. No es lo mismo que en bicicleta andes de manera individual o hasta en dos, y que en el transporte público. Vemos en el metro también, ¿no?, que por más que queramos promover esa sana distancia en estos tiempos de la COVID, pues es imposible, porque o tomas el metro así apretadito para ir a trabajar o no llegas al trabajo. Ahora, podemos hablar que hay una serie de etapas para el uso de la bicicleta. La primera generación, es decir, donde tuvimos de alguna manera la cuna del uso de la bicicleta, es lo que se conoce como la primera generación, en Ámsterdam en 1965. Sí. Posteriormente, la segunda generación se identifica en Estados Unidos en la década de los 80, ¿sí?, cuando ya la bicicleta
pasó a ser algo de un uso de ocio recreativo a un medio de transporte. Sobre la tercera generación, de alguna manera se concentra en Europa, o se en Europa, en la Universidad de Portsmouth, que es el primer sistema de bicicleta universitaria pública que se tiene registrado en 1996. Sí, esto fue en París y en Lyon. Sí, y de alguna manera aquí ya se empezaba a incorporar el uso de las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, sí, lo que conocemos hoy en día como la Smart Bike. Esto es a finales de la década de los 90 y principios de los 2000. Y aquí podemos ver un ejemplo muy, muy vago de lo que es la infraestructura que debe tener la bicicleta, la bicicleta inteligente. Sí, son módulos ya adaptados y que puedes poner en puntos estratégicos de la ciudad, en donde lo que buscas es incorporar o sistematizar el sistema de transporte público, es decir, donde dejas, por ejemplo, aquí tu bicicleta y a unos cuantos metros está la entrada del metro o está una estación de transferencia modal de autobuses públicos. El kiosco, que es el que se va a encargar de estar determinando y cuantificando cuál es el uso o las estadísticas que se dan a cada una de las bicicletas, es decir, cuánto tiempo se usa, cuánto tiempo está sin uso. De alguna manera también es muy importante conocer el rango de edad de la población usuaria, porque de alguna manera esto nos permite definir políticas públicas enfocadas al uso de la bicicleta, es decir, no es lo mismo generar políticas para el sector juvenil que el adulto, el senior, etcétera. Bueno, aquí otro ejemplo de Smart Bike, que solamente a través de una app tú ya lo acercas a la bicicleta y es una forma de quitar el candado. Ya no estamos el candado clásico de la cadena y nuestro candado, nuestra llave, todo. Ya todo es de manera digital. Y finalmente la cuarta generación, que es la que estamos viviendo hoy en día, ¿sí? Que es ya tecnología avanzada, que incluso tú ya no necesitas necesariamente una app para poderlo hacer, ya está más personalizado, configurado. Por ejemplo, en esta cuarta generación nos dice que ya tienes dado de alta tu huella dactilar. Entonces, en el momento que tú pones en el manubrio de la bicicleta, la bicicleta ya se quita su candado y ya puedes hacer uso de ella. Bueno, aquí este es el ejemplo de la tercera generación, que es la que utilizamos actualmente en WISI, en el Ayuntamiento de Toluca. Sí, que de alguna manera aquí también se tenía el proyecto de que la universidad, a través de estudios e investigaciones de profesores, no solo de la Facultad de Planeación, sino de otras facultades como Ingeniería, Arquitectura, Derecho, de alguna manera identificaran cuáles eran esos puntos conflictivos que de alguna manera con el uso de la bicicleta iba a contribuir a una movilidad urbana sustentable. Sin embargo, llegó la pandemia y pues todo se detuvo. Entonces, la idea es de que ahora ya con el cambio del rector en la Universidad Autónoma del Estado de México se retome esta investigación y pues lógicamente estaremos ahí buscando a diferentes colaboradores. Se les hace una atenta invitación quien quiera participar. Lo que queremos hacer es un grupo multidisciplinario y que enriquezca el proyecto, porque finalmente, aunque en un primer momento está pensado para los universitarios, finalmente, como les mencionaba al inicio de la presentación, lo que se busca es retroalimentar y reproducir estos nuevos estilos de vida, más que políticas, son nuevos estilos de vida, para que de alguna manera toda la población, en un primer momento del Estado de México, pueda acceder al transporte público de calidad, eficiente y eficaz, dado que es un derecho universal y está acorde al objetivo 11, donde nos dice que ciudades sustentables es un derecho que tienen los ciudadanos para poder acceder, y uno de ellos es la movilidad urbana sustentable. Bueno, y aquí tenemos algunos casos de sistema pública, de sistema de bicicleta pública, el caso de Cobici, donde tiene, por ejemplo, ahí cerca de 25,000 bicicletas, sí, 68 vehículos de balanceo, que son estos que podemos observar, que son los que se encargan de estar recogiendo las bicicletas donde la dejan los usuarios. Otro ejemplo es el de Bicin, en Barcelona, que aquí ya podemos considerar que es una Smart City. Bueno, ya Barcelona en sí es una Smart City, una ciudad inteligente, y el uso de la bicicleta ya se basa específicamente en apps, ya no utilizan ninguna otra modalidad para
para poder acceder al uso de la bicicleta pública. Y en Cicla, Medellín, para el caso latinoamericano. Ahora, bueno, estos son las bases o lo que necesitamos para poder echar a andar el proyecto. Lógicamente que se tiene programado un presupuesto por parte de la universidad para poder instrumentar este proyecto, porque si no, nada más se quedan en buenas ideas y no avanzamos en nada. Por tanto, lo que se busca es que sea un proyecto autofinanciable, es decir, dado el contexto político, social en el cual estamos inmersos, ya debemos de aprender a que la universidad, si bien su objeto de estudio es dar educación nada más, pero también debemos generar mecanismos de emprendedurismo en donde, por ejemplo, los estudiantes sepan cómo vender sus proyectos y de alguna manera sepan venderlos bien hacia el exterior. Ese es el vínculo que se busca con la sociedad, con la iniciativa privada. Por tanto, lo que se busca no es estar generando un proyecto que genere gastos a la universidad, sino que sea autofinanciable. Por tanto, una forma de que haya ingresos para este sistema de bicicleta compartida en la universidad es que se cobrará tarifa al usuario y multas. ¿Qué más nos gustaría darles a todos gratis? Pero está comprobado que, y sobre todo en los estudiantes, no en todos, pero en la mayoría, lo que no les cuesta no lo valoran. Entonces, en el momento que tú pagas por algún servicio o algún producto, pues lógicamente lo valoras porque te está costando. Por tanto, esto de alguna manera también nos va a permitir dar una infraestructura adecuada para el uso de la bicicleta compartida en la universidad, en los diferentes campos de la UAM, y más allá de que también sea darle mantenimiento permanente, en el sentido de que de un proyecto de estas características no solamente lo instrumentas, lo creas y lo instrumentas, sino que va a ir más allá, tiene que estarle dando mantenimiento, estarlo actualizando, etcétera. Por tanto, también una forma de buscar ese financiamiento es a través de la venta de derechos, patrocinadores, alquiler de espacios públicos, lógico. Ahí sabemos que no va a poder entrar ciertos productos como la cerveza, ¿no? Pero bueno, esas cuestiones más de otras situaciones que otra cosa. Ahora, los incentivos. Aquí también lo que se puede buscar un mecanismo para poder estar fortaleciendo este sistema de bicicleta pública es que, por ejemplo, tenemos un programa benefactor en la universidad, que muchas veces, por ejemplo, tú si egresas de la universidad y quieres retribuir en algo a tu universidad, donas alguna laptop, etcétera. Entonces aquí a lo mejor puedes donar, ¿por qué no una bicicleta? Entonces es a eso a lo que me refiero con las donaciones. Y los subsidios, que si en un primer momento necesitaremos subsidio público y privado. Sin embargo, y reitero, lo que se busca es que no sea una carga para la universidad, sino que sea autofinanciable. Otras fuentes pueden ser la publicidad en estaciones e infraestructura, impuestos y tasas y transferencias gubernamentales. Ahora, el proyecto de sistema universitario de bicicleta compartida de la universidad tiene básicamente su polígono de acción en los campos que conocemos como de CEU, Colón y el centro de la ciudad, que es donde está el edificio de rectoría. Entonces, lo que pueden ver ustedes aquí en este polígono es el área de influencia directa. Sí, que es algo así como menos de 7 kilómetros, ¿sí? Y lo que les decía, lo que se trata no es de generar nueva infraestructura de ciclovía, por ejemplo, sino ocupar la que ya se tiene también a través de WICI. Ahora, también aquí algo muy importante es conocer los costos. Lo que se estaría buscando es que sean bicicletas de cuarta generación y el costo sería de 1 millón de pesos por 280 bicicletas con un mantenimiento anual de 1,000 pesos por bicicleta. Si se darán cuenta, esto no implica gran gasto y lo que también se buscaría es que los usuarios, al tener un beneficio directo, también tendrían que contribuir a este mantenimiento como tal. Ahora, el convenio que se está firmando con la universidad es con la empresa B-Bike, lo que se conoce como Bici Verde. Y en una primera etapa, o lo que ya se está trabajando, es la creación de la ciclovía universitaria Verde Oro, ¿sí? Que como les decía, es el polígono que les mencioné hace un momento y que va a abarcar los campus Colón, el campus de Ciudad Universitaria y el campus de edificio de rectoría en el centro de la ciudad. Este es un prototipo de la bicicleta de cuarta generación que se estaría utilizando, ¿sí? En donde tendría un GPS, lo va a desarrollar la Facultad de Ingeniería. Son bicicletas de bajo mantenimiento, pero de uso rudo, ¿sí? Y de alguna manera también lo que se busca es que el usuario se haga responsable si le pasa algo a la bicicleta a través de la firma de una carta responsiva. Otro mecanismo es para contribuir a esta modalidad de transporte o de movilidad urbana sustentable,
es que si bien ya contamos con un sistema de transporte motorizado, que es el famoso Potrobús, sería colocar racks de bicicletas en el Potrobús para facilitar esta modalidad o interconexión que se busca. Y esto ya casi para concluir son los estudios que hemos hecho en cuanto a la población que se vería beneficiada. Por ejemplo, aquí las facultades que estarían dentro del proyecto en cuanto a ciudad universitaria son la Facultad de Arquitectura, la de Artes, Ciencias Políticas, Contaduría, Derecho, Economía, Humanidades, Ingeniería, Turismo y Gastronomía. Y en total en el campus de Ciudad Universitaria serían 14,064 estudiantes. Bueno, aquí entran estudiantes, administrativos y profesores. Y algo muy importante de resaltar es de no cuidar mucho ese principio de equidad de género, en donde le debemos de alguna manera también posicionar a el cuidado y la protección de nuestras compañeras universitarias, mujeres, administrativas y profesoras, para precisamente que el uso de la bicicleta garantice la seguridad, no solo también de las mujeres, también del resto de la comunidad. Y en cuanto a la población del campus Colón, serían 6,805. Sí, aquí hay que resaltar algo muy importante, de que de las facultades que formamos parte de este campus, que es antropología, enfermería, lenguas, medicina, odontología, planeación y química, 4,540 son mujeres. Y también es importante resaltar que el mayor porcentaje de estas mujeres vienen del exterior del Valle de Toluca. Entonces, la bicicleta de alguna manera solamente les permitiría interconectarse con transportes o medios de movilidad hacia el exterior de la ciudad. Por tanto, el uso de la bicicleta solamente estaría dirigido al centro, al campus. Bueno, y para el caso de las prepas, la prepa que estaría dentro del polígono de estudios son 2,761 estudiantes, y en total la matrícula que se estaría beneficiando este proyecto es de 51,327 usuarios de la comunidad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Como les comento, en una primera etapa es solamente para el Valle de Toluca, lo que son el campus Colón, CEU y el edificio de rectoría. Bueno, y aquí básicamente es un análisis que se hizo a través de encuestas. Aquí todavía antes de la pandemia se pudieron hacer de manera presencial. Sí, fue un estudio hecho por la Facultad de Planeación Urbana y Regional en 2019, en donde el 36% de la matrícula, que equivale a 5,036 estudiantes, ha usado o usaba la bicicleta como medio de transporte principal. Para el campus Colón, el 31% de la matrícula lo usaba también como transporte. Ahora, de este universo que les comentaba, de los más de 50,000 estudiantes, 7,283 estudiantes usan o han usado la bicicleta como medio de transporte. Y consideremos que ahora que vayamos regresando de manera gradual a las clases presenciales, yo creo que este estudio se tendrá que actualizar, porque estoy seguro que este dato ya se incrementó. Bueno, y esto es el porcentaje de origen de los desplazamientos en bicicleta por municipio, en donde el 85% viene de Toluca y el 15% restante viene de municipios no necesariamente metropolitanos, sino también del sur o del norte del Estado de México como tal. Y se hicieron algunas preguntas como por qué los universitarios usaban la bicicleta, y nos decían en mayor de los casos que es porque ayuda a la salud y la economía, pero pues básicamente era una forma de contribuir al gasto familiar. ¿Por qué es importante crear y adoptar la infraestructura? El mayor porcentaje nos dijo porque haces uso de las vialidades. Sin embargo, aquí hay que resaltar, y les reitero a ustedes como parte del grupo legislativo, en el sentido de que es muy importante modificar el marco jurídico normativo en cuanto al uso de transporte no motorizado como la bicicleta, para que haya esa certidumbre en los usuarios de que de alguna manera tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y ya para finalizar, estos serían las modificaciones que se están haciendo en la universidad para poder instrumentar el proyecto. Es tener estaciones de préstamo en el campus Colón, poder dejar la bicicleta en cualquier estación, comprar bicicletas que no requieran mantenimiento constante, que ya les mencioné que el estudio que se hizo no son más de 1,000 pesos por año por bicicleta, colocar un GPS en atletas desarrollado por la Facultad de Ingeniería, esto no tendría un costo, y aumentar a 500 bicicletas para el préstamo entre los campus Colón y Ciudad Universitaria. Pues por mi parte sería todo, y agradecerles mucho su atención, y en serio que les reitero, si alguien gusta participar en este proyecto,
estamos abiertos a retroalimentarlo, a mejorarlo, porque finalmente es también parte del quehacer de la universidad, el retribuir a la sociedad. Para eso estamos generando de alguna manera nuevos cuadros de investigación para que contribuyamos a la solución de problemáticas ambientales y territoriales de nuestro estado. Es lo mínimo que podemos hacer, dado que el vivir aquí es una gran, es una forma de retribuir lo que nos ha dado nuestro estado y nuestra universidad. Pues muchísimas gracias por su atención y estoy atento a cualquier comentario. Gracias al doctor Roberto Calderón Maya por su intervención y vamos a pasar ahora a una etapa de preguntas y respuestas sobre el tema que nos ha traído el día de hoy, que es el tema de medio ambiente y desarrollo sustentable o sostenible, que es, ahí es un problema más bien de semántica hispana o inglesa, ¿no? Hay que consultarle a los expertos en filología que nos digan exactamente qué es lo que se debe utilizar. Pero en fin, vamos a pasar ahora a la ronda de preguntas y respuestas. Está abierta la participación para quien desea hacer la primera pregunta. ¿Quién? ¿Quién tenemos? ¿Adi? Bien, me ha pedido la palabra nuestro coordinador Mauricio Valdés para hacer una primera intervención. Adelante, Mauricio. Muchas gracias. Creo que ha sido muy interesante el planteamiento de una forma de mejorar el ambiente con el uso de la bicicleta. Habrá que desde luego plantear, como en algunos países, yo recuerdo en Dinamarca, tuve oportunidad de vivir ahí casi un año, y ahí se le da preferencia a la bicicleta sobre cualquier otro medio de transporte, de tal manera que son privilegiados ahí los ciclistas, y aquí todavía al contrario. Aquí todavía el ciclista se le ve mal y hay maltrato, hay falta de respeto, diría. Pero quisiera volver al tema que planteó nuestro amigo Ramón Ojeda Mestre, porque es la parte general de este conversatorio y me gustó varias de las cuestiones que trae él, como siempre, un hombre muy actualizado. Y a mí me gustaría pedirle que nos pudiera ampliar su punto de vista sobre esto que él llama la visión de largo plazo. Esta visión de largo plazo que debe ser considerada en una constitución del siglo XXI, como pretendemos que sea la del Estado de México. Sí, hay que considerar el medio ambiente y hay que considerarlo en términos de disposiciones constitucionales, con esto que Ramón nos señala como visión de largo plazo, y en donde esta visión de largo plazo pues se nos queda en una expresión, pero aquí hay que darle contenido. Y yo creo que estoy seguro que Ramón nos puede orientar mucho si le dejamos que nos amplíe su exposición en esa visión de largo plazo. Ramón, por favor. Muchas gracias. Como no, maestro, con mucho gusto y muchas gracias al maestro Calderón, porque efectivamente a veces minimizamos cuestiones como la bicicleta o el uso de ella para la movilidad, pero son precisamente esta suma de aparentemente pequeñas cosas o pequeñas acciones lo que nos da un conjunto de resultados en materia no solamente ambiental, sino de convivencia, de gregariedad, de urbanismo moderno, de
igualamiento social, etcétera. Mencionaba el maestro Mauricio Valdés, uno de los Países Bajos, como es Dinamarca. Efectivamente, ahí lo mismo va la reina en bicicleta que el más modesto trabajador rural o urbano. Eso también es parte de la cultura, es decir, las cuestiones ambientales también son, por eso hablé de estos principios que aparecen en el Acuerdo de Escazú, son cuestiones de igualamiento social que nos surgen en nuestras entidades, en nuestro país. Nosotros tenemos no solamente asimetrías socioeconómicas muy agudizadas, sino que culturalmente a nosotros nos cuesta trabajo, nos cuesta trabajo igualarnos, nos cuesta trabajo, a mí me cuesta trabajo todavía quitarme la corbata, vengo de pueblo, entonces todas esas cosas, por eso la transformación ambiental tiene que ser una transformación cultural y por eso el mediano y largo plazo tienen que estar en nuestra mente cuando hacemos las acciones inmediatas. Aquí, si tratamos de dotar a nuestra entidad federativa de una nueva vía jurídica, constitucional, paradigmática y eficiente, necesitamos darle maneras de que aterrice de manera inmediata esa visión de largo plazo y de ancho espectro, de ensanchado espectro, para que pueda funcionar y dar resultados, como dicen ustedes los grandes abogados, de tracto sucesivo. Entonces, este ejemplo de la bicicleta es uno, pero hay muchos. Yo les propongo otro, maestros Valdés y Islas y los compañeros del secretariado. ¿Por qué nosotros que tenemos tanto problema pluvial, de administración pluvial en nuestra entidad federativa, por qué no fijamos grandes metas constitucionales para que se obliguen los municipios y se obligue el Estado a fijar nuevas reglas de construcción para edificaciones privadas, edificaciones de vivienda, de oficinas, de comercios, de centros mercantiles, de centros de servicios, escuelas, hospitales, etcétera, que todas por obligación y con un sentido de sostenibilidad tengan la captación y el tratamiento de agua de lluvia. Desperdiciamos millones de metros cúbicos cada año cuando padecemos costosas distribuciones del agua potable, como mencionábamos y mencionabas, Mauricio, con mucho acierto, en este crecimiento vertiginoso de nuestro Estado de México. Entonces, este es otro de los ejemplos, pero a mayor abundamiento daría otro. Necesitamos darle reglas más estrictas, pero cumplibles en materia de manejo de residuos sólidos, tanto domésticos como de manejo especial, como peligrosos. Ningún basurero del Estado de México cumple con la norma 083 actual. Esto se debe a una falta de cultura, a una falta de cumplimiento, pero también a que no le damos realmente herramientas, instrumentos, ánimo, alientos, alicientes, tanto a la ciudadanía como a las autoridades municipales, para que se haga la separación adecuada de los residuos sólidos, para que se haga el tratamiento, para que se haga el reuso, el reciclamiento, la reincorporación a las cadenas productivas, etcétera. Todo eso puede hacer una constitución en materia ambiental. Ya hay disposiciones federales, nacionales, pero necesitamos nosotros el aterrizaje. Tenemos muy buen avión que vuela en las alturas ideológicas, culturales, y suscribimos todos los convenios internacionales maravillosos, sí, pero es un gran avión ambiental, pero cuando el tren de aterrizaje nos falla, no tenemos un buen tren de aterrizaje y ahí es donde andamos dando panzazos y patas de ciego, ¿no? Entonces, lo mismo en agua, que en calidad del aire, que en manejo de residuos,
que en protección de los recursos, que en cultura ambiental, que en movilidad, que en transporte, que en manejo de procesos de combustión, en industria, etcétera. Todo eso nosotros podemos aterrizarlo ambientalmente. Esa es la visión de mediano y largo plazo. Desgraciadamente, Mauricio y compañeros maestros que están aquí con nosotros, cuando decimos largo plazo, ya andamos jugando con fuego, ¿eh? En materia ambiental ya no tenemos largo plazo para andar planeando. Nuestras cuestiones tienen que ser ya de inmediato o mediano plazo. En materia de calidad del aire, estamos teniendo problemas muy graves en el oriente del Estado de México. En materia de calidad de los cuerpos de aguas superficiales, de las corrientes fluviales, tenemos ya una situación terrible. Nuestros ríos son drenajes son las venas cloacales ya de nuestra entidad federativa. Todo eso necesita la Constitución. Es un proyecto de vida obligatorio, compulsivo, sí, pero necesitamos hacerlo viable. Ese es el reto para el constituyente del siglo XXI. Hacer viable los procesos de juridificación. No sé si me extendí demasiado. Gracias, maestro. Gracias, Ramón. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Alguna pregunta? ¿Intervenir? Ruperto, adelante. Sí, creo que esta última ampliación que nos hace el doctor Ramón Ojeda es muy interesante y muy rápidamente nos da un panorama de la problemática o de las problemáticas ambientales que tenemos en nuestro estado e incluso en muchas regiones de nuestro país. Y claro que el tema ambiental pues es uno de los temas más graves de México y del mundo. Estamos en una situación ya, digamos, al límite, y lo que implica tomar decisiones inmediatas a mediano plazo y, como señala, pues ya no tan a largo plazo. Tenemos que planteárnosla ya al mediano plazo y si bien nos va, ¿no? O sea, estamos en una situación de gravedad en el mundo, ¿no? Y nuestro estado, pues es un estado con muy severos problemas medioambientales. Tenemos el río más contaminado del país, que es el río Lerma. Y yo recuerdo desde que era estudiante, prácticamente en mi Universidad Autónoma del Estado de México, donde, bueno, si bien no estaba contaminado o tan contaminado el río, todavía se podía pescar inclusive en él, ya hace algunos años. De varios años para acá, el río es un serio problema. Y aquí es donde yo quisiera preguntarle al doctor Ramón, ¿qué ha pasado con este tema de nuestro río Lerma? Porque se han hecho uno y mil planteamientos para resolverlo. Sin duda se han hecho acciones, no lo desconozco, pero nuestro río sigue siendo un río muy contaminado. Como usted bien lo dijo, es un drenaje, no es un río, ya es un drenaje de nuestra zona, de nuestro valle de Toluca. Y la contaminación pues se extiende hasta el lago de Chapala. Entonces, digamos que este es un tema paradigmático que no hemos resuelto, a pesar de que yo entiendo que se han hecho varios esfuerzos para lograrlo. ¿En dónde hemos fallado, doctor? En este tema de nuestros ríos. Está la industria, fundamentalmente la industria de aquí de nuestro valle de Toluca, pero no solamente eso, están los drenajes en general, etcétera. Y bueno, al doctor Juan Roberto Calderón, yo realmente lo felicito. Doctor, creo que es un
gran esfuerzo de nuestra universidad por vincularla con la sociedad, en este caso con la sociedad toluqueña, y buscar dar solución a un problema que tenemos allí, sobre todo de movilidad para nuestros estudiantes, pero no solamente esto, porque es un modelo, como usted bien lo dice, es un estilo de vida, y en eso yo lo comparto. Desde luego que nos falta mucho por avanzar en un nuevo paradigma de nuevas formas de movilidad como esta de la bicicleta compartida, que como ya bien se mencionó, en algunos países de Europa se utiliza muchísimo, es uno de los principales, si no es que el principal medio de transporte. Pero también creo que no hemos avanzado lo suficiente como quisiéramos, incluso entre nuestros propios estudiantes. Creo que sigue habiendo todavía en nuestra sociedad, y nuestros estudiantes no son la excepción, de ese culto al automóvil, ese culto a movilizarse, y si no nos queda otra en el transporte público, ¿no? En el caso del Potrobús, pues es también un avance importante. Creo que ahí sí hay un uso muy amplio de este medio de transporte. No así el de la bicicleta, que es una alternativa, me parece que viable, pero que tenemos que hacer mucho todavía en el cambio de valores culturales para el uso de este medio de transporte. ¿Sería cuánto, Rubén? Gracias. Muchas gracias, Ruperto. Pues le voy a dar la palabra nuevamente a Ramón Ojeda para que responda a lo que nos acaba de plantear Ruperto Retana, que es el representante del Partido del Trabajo en este grupo plural. Adelante, Ramón. Sí, como no, con todo gusto. Es una pregunta que yo me he hecho muchas veces, maestro Ruperto Retana, y quiero decirles que sí se puede, sí se puede. No porque lo diga yo románticamente, porque lo hemos visto en diferentes países y en diferentes lugares. Te doy 4 ejemplos rápidos que se me vienen a la mente. Si ustedes hubieran ido a Bilbao hace 20 años, era asqueroso Bilbao, asqueroso, apestaba, sórdido, sucio, gris, las aguas casi hervían de contaminación industrial, fecal y de desechos incluso agrícolas y metalúrgicos. Bueno, era una cosa dantesco el espectáculo. Londres, con el río Támesis, un asco, era la cloaca, era el drenaje de Londres y de los boroughs vecinos. Estocolmo, el río frente al Palacio Real, un asco. Hoy vamos a Bilbao, hoy vamos en Londres pescan, en Estocolmo pescan, en Bilbao se bañan, etc. Pero es que ellos son europeos, pero es que no son superhombres. Los mexicanos estamos hechos para la grandeza. Ningún país en el mundo ha tenido las manifestaciones culturales de grandeza que nosotros dejamos en las pirámides de Teotihuacán, de Chichén Itzá, Uxmal, Petén, Palenque, Xochicalco, Malinalco, etcétera, de todo el país, ¿verdad? Tajín, Mitla, Monte Albán, etcétera. No me sé de memoria, ni creo que ninguno nos sepamos todas las grandezas que dejamos antes de los europeos. Quiere decir que no somos ningunos bobitos. Y luego con la cultura europea nos fortalecimos y nos enriquecimos. Entonces sí se puede limpiar los ríos, por muy asquerosos que estén, pero se necesitan 2 cosas. Primero voy a dar un ejemplo de cómo en México sí se pudo. En Orizaba, el río era igualmente asqueroso, porque es una zona industrial, es un lugar pequeño, es una hondonada, con una topografía tremenda. Vino un presidente municipal priista, por cierto, Isaías Rodríguez Vivas, que ya murió, ¿verdad? Y dijo, vamos a limpiar esto. Todo el mundo se rió de él, ¿verdad? Dijeron, oye, no empieces, tú te crees arquitecto y todo. Esto es imposible, es costosísimo limpiar el río Orizaba, que aparecía con burros muertos, con sopilotes, con basura. Era el basurero, no nada más era la cloaca, era el basurero.
Entonces digo, bueno, pues, ¿cómo le vas a hacer? Pues vamos a empezar. Si nada más tenemos para 1 metro, empecemos por 1 metro. ¿De qué? Pues de drenaje lateral. Se hace el drenaje de uno de los lados del río y el drenaje de los otros lados del río. Y entonces van descargando a ese drenaje lateral. Y cuesta, parece que no, pues es imposible de lograr en el río Lerma. Pues no, no es imposible porque lo han hecho los demás. Insisto, no son marcianos, son iguales que nosotros. Ah, pero es que cuesta dinero. Pues sí, cuesta dinero y cuesta trabajo. Entonces, ¿cómo ellos sí lo hicieron? México es una nación de habitantes pobres, pero no somos una nación pobre. Somos un país rico, ¿verdad? Y tenemos muchísima capacidad para hacer cemento, para fabricar varilla, este país está lleno de albañiles, ¿verdad? Y tenemos unos ingenieros extraordinarios. Todos los estados tienen ya universidades que generan profesionistas buenos. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Una decisión política, pero también una decisión cultural ciudadana. Si los ciudadanos no queremos limpiar el río y estamos esperando a que venga el gobernador Montiel, o el gobernador Chaifet, o el gobernador Del Mazo, o el gobernador quién sabe quién, ¿verdad? Para que nos resuelva el problema con un paternalismo y con una subordinación, nunca se va a poder hacer. Ni apoyamos a los gobernadores a la mera hora, ¿verdad? Y esperamos que ellos lo resuelvan y le pidan a la federación que nunca nos va a dar. Entonces, nosotros necesitamos hacer el proyecto de captación de aguas negras que descargan al río Lerma en toda la entidad federativa y fuera de la entidad, porque acuérdense que el Lerma pues es un río sumamente largo. Tenemos una comisión estatal para tal efecto y ha funcionado, o sea, hay proyectos, pero necesitamos hacerlo. Necesitamos mano dura, pero a la vez convencimiento de la sociedad de que sí podemos y de que sí lo vamos a lograr, como lo logró Orizaba. Una vez que, cuando salió ese presidente del PRI, Isaías Rodríguez, vino un presidente del PAN, y el presidente del PAN, normalmente los presidentes cuando son de otro partido llegan, no vamos a seguir con estas tonterías y estos elefantes blancos y bla, bla, bla. El presidente municipal del PAN llegó y dijo, esta es una obra buena y la vamos a continuar, así sea del PRI. ¿Y saben lo que pasó? Continuó la obra y reeligieron al presidente del PAN por haber hecho eso. Y el gobernador, que era del PRI, apoyó al presidente del PAN. ¿Y qué es lo que sucedió? Después del presidente del PAN que lo reeligieron, trajeron otra vez al presidente que había iniciado la obra y lo eligieron otra vez a Isaías Rodríguez. Y hoy van ustedes a Orizaba y es una preciosidad del río limpio y pusieron lugares para jugar ajedrez, para bailar, para los niños, caídas de agua, monumentos a Cricri, vete tú a saber cuántas cosas. Es una preciosidad, el agua cristalina, como lo mencionaban los poetas. Es decir, sí se puede, Ruperto, sí se puede, y más en el Estado de México, que hemos hecho cosas grandiosas antes de la llegada de los españoles, con los españoles y después de los españoles. Por eso somos la entidad federativa con mayor fuerza industrial, con una clase política importantísima, con una generación cultural tremenda. ¿Cuántas universidades tenemos en el Estado de México? La Anáhuac, la Ibero, la UAM, la no sé qué, ni me sé el nombre de todas las entidades, de las universidades tecnológicas y todo que tenemos. Es decir, sí podemos, pero necesitamos tener el proyecto y saber que no se hace ni siquiera en un sexenio. Entonces hay que empezarlo ya y entonces limpiaremos el río y lo utilizaremos y podremos tener agua disponible de diferentes calidades para los procesos domésticos, para los procesos industriales, etcétera. Entonces, sí se puede limpiar los ríos, sí se puede, pero necesitamos que se apliquen realmente las leyes y que tengan respaldo los gobiernos. Por eso es importante este grupo plural, este grupo donde todos los partidos o los que no tengamos partidos apoyemos a las instituciones para hacer las cosas bien y nos pongamos de acuerdo en el proyecto. Perdón por la extensión. Muy bien, Ramón, me parece
Muy bien la intervención. Creo que esta es la parte vital, ¿no? Es decir, la toma de decisiones políticas y ciudadanas, si no, no funciona nada, ¿no? Bien, ¿alguien más quiere participar? ¿Quién? Adelante, Palmira Tapia. Sí, gracias. Pues un placer escuchar al doctor Ramón Ojeda Mestre, también al doctor Juan Roberto Calderón. Y bueno, me deja con una mezcla de optimismo, pero también con una sensación un poco de impotencia, porque justo los ejemplos que daban, pues a veces parece que depende de la voluntad política del gobernante en turno y de que también le entiende al tema que estamos hablando, ¿no? Sobre todo porque la temporalidad de los gobiernos pues es muy diferente a la de la naturaleza. Eh, y sobre todo cuando pensamos, por ejemplo, en la tragedia de los comunes, ¿no? Esta situación, pues que la naturaleza es de todos, pero pues nadie se quiere hacer responsable de lo que pasa. Y ahí la libertad, ¿no? El tema de la libertad, pues, curiosamente parece contraproducente a la protección que podamos darle a nuestro entorno. Entonces, bueno, me parece que hay una gran oportunidad en cómo queda plasmado este tema en la Constitución del Estado de México. También tengo claro que muchas cosas se puedan hacer desde lo local, desde los municipios, el ejemplo que daba Juan Roberto, y desde luego también pues hay un nivel global, ¿no? Cambio climático, en fin, que trasciende pues las constituciones de todos los países y más bien tiene que ver pues con el sistema de vida que estamos llevando y que de alguna manera si nos tomamos en serio este tema de la relación que tenemos los humanos con la naturaleza, pues nos tiene que llevar a replantear pues una visión economicista que hemos privilegiado en todo este tiempo en México y en muchos países. Entonces, pues agradezco que se tome este tema como prioritario dentro de los que estamos revisando este grupo desde hace ya algunos meses y bueno, reitero el beneplácito que me da escucharlo, doctor Ramón. Muchas gracias por su intervención y un saludo a todos. Gracias. Gracias, Palmira Tapia. ¿Alguna otra intervención? ¿Pregunta? Bueno, ahora me toca intervenir. ¿Alguna pregunta y alguna pequeña reflexión? Especialmente para Ramón. Aquí está. No se oye, Rubén. Ya, decía que la cualidad que tiene Ramón Ojeda Mestre no solamente ya, es que tenemos aquí problema con los micrófonos, pero ya tengo un micrófono que sí. Decía que entre las cualidades de Ramón Ojeda Mestre no solo está la de ser un intelectual y un experto en materia de medio ambiente, sino que también es un gran jurista. Y como presidente que fue de la Academia Mexicana de Derecho Ecológico, y además, como yo sé, como profesor de Derecho Constitucional que Ramón fue en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales. Es más, fuiste jefe del Departamento de Derecho Público. Entonces, con toda esa experiencia, Ramón, quisiera hacer algunas reflexiones jurídicas relacionadas con el tema de la ecología, en la que además tú como mexiquense que eres, porque tienes tu domicilio, lo sé, en Naucalpan, y has sido parte además del servicio público aquí en el Estado de México en la parte de ecología.
con tu experiencia jurídica y con tus conocimientos ecológicos pudieras un poco, no solo ayudarnos, sino quiero comprometerte a que participes en este proyecto, particularmente en la parte de la redacción y en la construcción constitucional del Estado de México de una mejor regulación del medio ambiente. Y mis reflexiones van en el siguiente sentido. Creo que uno de los problemas fundamentales que tenemos en México en materia constitucional e institucional es el mal diseño institucional que parte desde la propia Constitución. Por razones legislativas y políticas, lo voy a poner así de manera muy cruda, ha habido la ocurrencia de los legisladores que han participado como parte del proceso de revisión y modificación constitucional conforme al artículo 135 de la Constitución, de meter todo en una especie de cajón del sastre que se llama artículo 4 de la Constitución. Y ahí metieron el tema de la ecología, ¿no? Y del medio ambiente y demás, y del agua además. Yo siempre he sido he polemizado, quizá a algunos no les va a gustar lo que voy a decir, pero yo siempre he polemizado con este famoso derecho al agua. Y yo siempre he dicho que los que crearon el derecho al agua en el artículo 4 constitucional nunca leyeron el artículo 27 de la Constitución, porque si hubieran leído el artículo 27 de la Constitución y entendieran qué significa que la propiedad de las aguas y tierras comprendidas dentro del territorio nacional corresponden originariamente a la nación, hubieran entendido que ahí está el derecho al agua. Pero, pues con este tema de, bueno, vamos a ser protagonistas y a crear un nuevo derecho en la Constitución, que es el derecho al agua, sin conocer la propia Constitución y que estaba desde 1917, ¿no? Este texto maravilloso del 27 construido por Pastor Roy, no por Molina Enríquez, sino por Pastor Roy, porque Molina Enríquez nada más fue el secretario técnico de esa comisión, fue el Rubén Islas de aquella época, pero no fue el creador del artículo 27 de la Constitución como sí lo fue Pastor Roy, ¿no? Espero que no se vayan a sentir los mexiquenses de Toluca porque ellos tienen a Molina Enríquez en un buen concepto, pero él no fue el redactor del 27. Fue Pastor Roy y la comisión. O sea, él solamente hizo la exposición de motivos del dictamen. Pero en fin, así como yo siempre he dicho, al artículo 4 constitucional hay que meterle mano, por lo menos para sistematizarlo, porque ahí quedaron los derechos de las mujeres, de los niños, de la ecología, de la cultura, del deporte, de todo lo que se puede ocurrir al legislador va al 4 constitucional. Y paradójicamente, lo mismo existe en el Estado de México con su propia constitución local, en el famoso artículo 5 de nuestra constitución local, que es el mismo cajón del sastre en donde va todo ahí y suena muy bonito, pero cuando hay que aplicarlo concretamente ya no hay manera de hacerlo porque no hay un esquema claro, constitucional ni legal que lo permita hacer. Hay un mal diseño constitucional que repercute en un mal diseño institucional y la burocracia además lo aplica, se lo cree y por lo tanto, pues todo resulta un fracaso y los londinenses que tienen en Gran Bretaña, los británicos que tienen una constitución consuetudinaria, ¿no? En donde la constitución es todo el sistema legal, pues no tienen problemas para limpiar el río Támesis, ¿no? Ni tampoco en Ámsterdam, ni en Estocolmo o en el País Vasco, ¿no? O en Bilbao. Pero pues aquí sí, porque de pronto mal diseño constitucional y viene esto que Max Weber llamaba el poder de la burocracia y aquí no funciona nada si no le mandas el oficio al 1, al 2, al 3, al 4, al 5, al 20, ¿no? Y la burocracia mexiquense es tremendamente terrible, tiene un poder impresionante que ha hecho que todo camine más lento que un caracol, ¿no? Entonces, pues no se puede limpiar el río Lerma con eso. Necesitamos entonces hacer una
gran transformación, una gran ingeniería constitucional en el texto de en la Carta Fundamental del Estado de México. Aquí hay temas que implicarían un capítulo especial de la Constitución del Estado de México dedicado al medio ambiente y a la sostenibilidad. Yo creo que es mucho más castizo el concepto de sostenibilidad. Yo cuando he ido a España nunca he escuchado que hablen de sustentabilidad. Ellos siempre dicen sostenibilidad. Por algo lo han de decir, ¿no? Manejan muy bien el español, que creo que también nosotros tenemos que hacer eso. Medio ambiente y sostenibilidad en la Constitución. Y eso nosotros hemos pensado, Ramón, no hacer esta Constitución ni como una Constitución famélica, minimalista, pero tampoco queremos tener una Constitución obesa, ¿no? Una Constitución que de pronto se convierta más que en una Constitución en un código que reglamente todo. Y traemos la idea de crear leyes de desarrollo constitucional. Ya Diego Valadez tiene un libro sobre el tema de una ley de desarrollo constitucional para la Constitución Federal, y lo mismo estamos pensando para la Constitución del Estado, leyes de desarrollo constitucional que no son leyes reglamentarias, sino son leyes que tienen una potestad mayor que una ley reglamentaria y que permitan crear un verdadero marco institucional para que efectivamente las cosas y las decisiones políticas tengan resultados efectivos. Y eso nos va a llevar a instituciones nuevas. Ahora, aquí la pregunta muy importante, y tú tienes mucha experiencia en esto, ¿qué tanto debe ser en la ley inductivo y qué tanto tiene que ser coercitivo? Es decir, ¿qué tanto tiene que ser que esto, un poco en términos de los utilitaristas, ¿no?, de venta a mil, qué tanto le conviene al ciudadano o a la empresa o al gobierno que hagamos esto y participen porque les es conveniente? Es la inducción, ¿no? En derecho económico siempre hablamos mucho de la inducción más que de la coerción. Y la otra parte, por supuesto, que es la parte coercitiva, porque pues nuestros bosques están devastados. Nada más hay que voltear al Nevado de Toluca, pues de Nevado ya nada más le quedó el nombre de Nevado, porque pues está pelón, ¿no? Y además los bosques alrededor ya no existen. Y lo mismo pasa en la Sierra del Oriente, ¿no? Con el Popocatépetl o el Iztaccíhuatl, están igualmente devastados. Entonces, ¿qué tanto tiene que ser inductivo y qué tanto tiene que ser coercitivo? Y luego, ¿cómo clasificamos esta diversidad de medios ambientes? Es decir, el medio ambiente en las ciudades y el medio ambiente en las zonas rurales, y cómo convive el medio ambiente con las zonas rurales. Porque creo que tampoco podemos ser ni utópicos ni irracionales en pensar que la mano del ser humano no afecta a la naturaleza. Bueno, la mano del ser humano ha venido afectando a la naturaleza, como decía aquel, desde antes, es decir, desde que empezamos a convertirnos en Homo sapiens sapiens. La principal actividad destructora de la naturaleza es la agricultura, porque hay una razón fundamental. ¿Qué hace el agricultor? Pues va a competir el suelo, compite por tener posesión y propiedad del suelo frente a las otras especies naturales, ¿no? Es decir, si yo soy agricultor, no quiero tener aquí ni gusanos, no quiero tener insectos, no quiero tener aquí roedores, no quiero tener nada que le genere daño a mis productos que yo estoy generando de la tierra, y los voy a matar. Y estoy afectando, estoy teniendo una afectación directa sobre la naturaleza. Eso desde que desde que el ser humano ha estado aquí y es Homo sapiens, ha tenido una afectación. Aquí el punto no es que dejemos de afectar a la naturaleza, sino el grado de afectación y el cómo la afectamos y cómo la recuperamos, que entiendo que eso es la sostenibilidad, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son las medidas que nos pueden hacer hacer compatible la vida rural con la vida urbana, ¿no? Estas medidas como la de la bicicleta, los coches eléctricos, pero con todo respeto, no microproyectos. Yo esperaría que ese proyecto fuera para todo el Valle de Toluca,
Es decir, que se pusieran de acuerdo todos los presidentes municipales del Valle de Toluca y que dijeran, vamos a hacer ciclopistas y vamos a tener estos estacionamientos para bicicletas que tengan concesionados una empresa, pero también para estacionamientos para aquel que compró su bicicleta y lo puede poner ahí con un candado y nadie se lo va a robar, ¿no? Creo que cuando lo haces macro y de manera conjunta, pues resulta. En la Ciudad de México ha tenido medianos resultados por eso, ¿no? Incluso ya en la Ciudad de México ya no hay, ya la bicicleta no necesita uno llevarla a un lugar donde la empotra o la saca con a una terminal, sino ya la bicicleta la deja uno donde sea y cuando encuentra uno la bicicleta por una aplicación en la red, uno se sube, aprieta la aplicación y ya la usa, ¿no? Bueno, en fin, tantas modalidades que hay, coches eléctricos, bicicletas, los jardines públicos, cómo incrementar el nivel de la vegetación en los jardines públicos. Por ejemplo, la Ciudad de México ahora trae un proyecto muy importante sobre los jardines públicos, como volver a incrementar la vegetación en los jardines, en los parques públicos. Y todo lo que tú hablabas, cómo recuperar el agua de lluvia, ¿no? Y el otro tema es el transporte público. Se relaciona con el tema del medio ambiente, el transporte público. El transporte público en el Estado de México, como tú sabes, Ramón, es un desastre, ¿no? Es un verdadero desastre en todos los municipios porque el transporte público está dominado por mafias. No es un servicio público, sino es un negocio de las mafias. Y a las mafias pues les importa un pito el medio ambiente, ¿no? Y entonces uno puede ver autobuses contaminantes desde Chalco hasta Toluca, a Metepec, a Texcoco, al Naucalpan o donde tú quieras. De hecho, cuando uno nada más pasa la frontera de la Ciudad de México, pues uno ve la diferencia entre el transporte público de la Ciudad de México y el del Estado de México, que el de la Ciudad de México tampoco es tan bueno, pero pues es mejorcito que el del Estado de México. Menos malo, como dice aquí Mauricio. Y el otro punto que tiene que estar en la Constitución y que tú lo planteaste bien, que es el proyecto, es ¿qué tipo de desarrollo queremos? ¿A qué tipo de desarrollo queremos? Es decir, el Estado de México adoptó en la época de Juan González un modelo de desarrollo y se industrializó el Estado, pero ya se agotó ese modelo de desarrollo. ¿Cuál es el nuevo modelo de desarrollo que sea sostenible y que permita hacer esta compatibilidad con la naturaleza, con el medio ambiente, etcétera, etcétera? Bueno, dejo ahí mis reflexiones y preguntas y esperando siempre tu muy atinada e importante reflexiones y respuestas, mi querido Ramón. Gracias. Caray, pues realmente me la pones muy difícil, pero a la vez pues muy tentadora, muy atractiva, porque dentro de todo este cúmulo de artillería pesada que nos has lanzado, pues están las claves de la superación y de la solución de nuestros problemas. Efectivamente, son problemas no solamente muy grandes, sino que tienen un proceso de acumulación, de sedimentación, de arraigamiento, de complejidad. Pero a la vez nosotros también somos un Estado más fuerte, más poderoso, más amplio, más versátil, más experimentado. Aquí nada más los que veo yo en este listado de 30 y tantos participantes, hay muchísima potencialidad gris, muchísima capacidad técnica, científica, imaginativa, creativa y de experiencia política y administrativa. Entonces, la cuestión radica en lo que tú planteaste en términos, decías, ¿es inductivo o es coercitivo? Eso lo responde la legislación
en materia de planeación con dos opciones de su menú. La planeación indicativa y la planeación compulsiva. Es decir, qué partes deben ser indicativas, diciéndole al colectivo ciudadano y al propio aparato público, lo conveniente es que hagas esto, lo razonable y lo deseable es que te conduzcas en tal sentido y vayas hacia tales objetivos y metas. Y la otra es la compulsiva, ¿no? La que utilizaron nuestros padres en nuestros hogares para ponernos en buen carril, ¿no? O la haces así, o te vas a llevar 3 nalgadas, 3 varazos, o cada quien lo que le tocara, ¿no? Cachetadas, o jalones de orejas, o de patillas, o lo que fuera, ¿no? Según cada quien cómo le tocó en su hogar o en su escuela. Aquí nosotros hemos llegado a un punto, Mauricio, Rubén, compañeros, en donde ya no tenemos opciones. Las opciones son compulsivas. En materia ambiental sí tiene que haber un apartado especial dentro de la Constitución jerarquizado, efectivamente, para que las medidas urgentes, como le llaman ustedes, de previo y especial pronunciamiento, ¿verdad?, tengan que ser adoptadas de inmediato por el aparato público y por el conjunto social. Y estas no pueden ser postergables. En calidad del aire, en cantidad y calidad del agua y en la generación y manejo final de los residuos sólidos. Es decir, contaminación de aire, de agua, suelo y eventualmente de subsuelo. Entonces, para ponerlo más claramente, nosotros necesitamos decirle al conjunto del aparato público y de la sociedad en qué cosas es el Estado mexicano o el Estado mexiquense no puede estar con mano blanda, no puede estar siendo blandengue o maestro barco. No, hay cuestiones en las que ya no podemos, lo que los militares llaman, estamos en la línea de máximo repliegue. Ya no podemos ir más atrás, ni en calidad del aire, ni en calidad del agua, ni en contaminación del suelo. Entonces, tenemos que exigirle a la ciudadanía y al aparato público. En el origen, como tú lo mencionabas, cuando nuestro querido padrecito Thomas Hobbes planteó en el Leviatán prácticamente el retrato de lo que sería el Estado moderno, en la portada del Leviatán de Thomas Hobbes aparecía ese gran monstruo, ese gran homínido lleno de homúnculos, figurando un monstruo todopoderoso, que era el Estado, y con un filacterio que decía, ustedes se acuerdan la portada de Leviatán, un filacterio que decía, non est potestas super terram que compareturei. Decía Thomas Hobbes, no hay poder sobre la tierra que se le compare al Estado. Hoy, Bill Gates u otros, Thomas Buffett u otros como ellos, se carcajean de que crean que no hay poder sobre el Estado. Google o Amazon le cortan el internet al presidente Donald Trump de los Estados Unidos, que supuestamente es la nación más poderosa del mundo, y le cortan el internet. Ese es poder, señores. Es decir, estamos en una situación real, de la vida real, en donde ciertos intereses económicos pueden en un momento dado ser más fuertes que lo que parecería que es el interés del Estado, de no ser porque ese propio interés económico, como en este caso Google o Facebook o no sé quién le cortó la comunicación al pobre de Donald, ¿no? Es más poderoso que él. Y no porque
no sea poderoso el Estado, es que Google y Facebook y Amazon y todo eso son parte del Estado. El Estado no es nada más el aparato público, lo sabemos todos, ¿no? Entonces ahora necesitamos que en esta nueva Constitución se entienda claramente que lo que se llama sociedad civil en términos de teoría política o de ideologías, ¿verdad? Eso que se llama sociedad civil o población o colectivos o factor ciudadano, etcétera, participación ciudadana, se integre a las decisiones del aparato público, poder legislativo, ejecutivo y eventualmente judicial, para que los valores ambientales puedan aplicarse. Pero necesitamos definirlos, Rubén, Palmira, compañeros, Calderón, Rojas, etcétera. Necesitamos definirle claramente al conjunto del aparato público y del aparato privado cuáles son esos valores. ¿Queremos que haya agua limpia y suficiente y bien distribuida para todos? Sí, ¿verdad? Bueno, pues digámoslo claramente en el articulado. No es nada más que tengas el derecho al agua, no. ¿Cómo vamos a fijarle la obligación al aparato público y al conjunto privado para que haya agua potable, suficiente, oportuna, limpia, etcétera, para todos? Igual con la calidad del aire. Y que hay que sacrificar muchas libertades individuales. La política ambiental implica la restricción de las libertades individuales, de los derechos individuales tradicionales. Y por eso tú lo planteas muy bien, la dicotomía. ¿Qué es lo inductivo? ¿Qué es lo coercitivo? ¿Qué es lo indicativo o qué es lo compulsivo? ¿Qué es el compromiso del conjunto del colectivo social y político? ¿Y cuál es, cómo vamos a medir si estamos en lo correcto? Ya no puede ser nada más discursivo. Estamos en la era del conocimiento y en la era de las computadoras. Lo mencionabas muy bien y lo mencionó Calderón. Ahora se le pone el chip a la bicicleta y sabemos dónde está y a dónde fue, ¿verdad? Igual se lo pone a los camiones de carga, igual se lo ponen a los taxis, ¿no? Entonces igual podemos nosotros medir cada centímetro cúbico de agua que pasa por el río Lerma para saber qué tipo de contaminantes estamos arrojando, la industria tal o el municipio tal, porque el Lerma circula por varios municipios. Pero lo mismo pasa con calidad del aire. Sabemos perfectamente quiénes están contaminando el aire en Huehuetoca, o en Ecatepec, o en Naucalpan, o en Toluca, o en Metepec, o en Lerma. Lo sabemos perfectamente. No se necesita ser gran científico para saber qué industria emite tal contaminante, o lo que tú decías del transporte público. El problema no es que lo manejen mafias. No, las mafias somos nosotros mismos, hombre. Yo no tengo camiones, desgraciadamente, pero si tuviera camiones o camionetas o peceras, pues sería yo de la mafia. A mí no me importa. Ese es otro problema de tipo político-económico. Lo que nos importa es el resultado ambiental. Serás muy mafia, pero conmigo te friegas, porque yo soy el jefe de todas las mafias, porque soy el Estado mexicano, y tú no me vas a contaminar, y me vas a poner el transporte de la calidad y de las emisiones que necesito, porque si no, te aplico la quebradora. Y como vas a tener el respaldo de toda la sociedad y de todo el aparato público, del presupuesto, de la policía, de los órganos de inteligencia, etcétera, y del poder legislativo, pues lo puedes aplicar. Es decir, eso que llamamos mano dura, que no quiere decir mano ilegal. No estamos hablando de un fascismo o de una dictadura. Estamos hablando de la aplicación estricta de la ley. Duralex, decían. Duralex. Eso no es nuevo, ¿verdad? Lo que pasa es que lo dejamos. Nos fuimos aflojando porque creíamos que con eso, y lo logramos, y lo logramos. Tampoco hay que hacernos los de la boca chiquita. Logramos ser el Estado industrialmente más poderoso, con una economía pujante, con una generación de empleos, con una inmigración. Somos un Estado muy comunicado, tenemos aeropuertos, tenemos metros, tenemos trolebuses, metrobuses, tenemos para dar y repartir. Tampoco nos ha ido tan mal, pero desgraciadamente en materia ambiental hemos hecho un desastre.
hemos hecho un verdadero caos ecológico. Y por eso es que necesitamos el definir en ese capítulo de medio ambiente o de grandes objetivos ambientales o de compromisos o de responsabilidades o de fijación de tareas, pero no románticas, no declarativas, no. Para el año tal, 2027, necesitamos tener tantos metros cúbicos menos de óxidos de carbono, de óxidos de azufre o de óxidos de nitrógeno en el Valle de México, en el Valle de Toluca o en el valle que sea o en la región que sea. Igual en materia de calidad del agua. En materia de residuos lo mismo, ¿verdad? ¿Cómo estamos repartiendo plásticos a lo loco por toda la ciudad y luego queremos tener basureros modernos? ¿No? Necesitamos poner todo. La ley número 1, compañeros, la ley número 1 de la ecología, la número 1 que fijó Ernest Haeckel es: todo está relacionado con todo, todo está relacionado con todo. El tema ambiental no se puede disgregar. Es lo que decía Rubén Islas. Lo tocamos junto con el transporte, el agua junto con el agua, la basura junto con la basura, el ruido junto con el ruido, la movilidad junto con la movilidad, la siembra o la plantación de árboles, etcétera. Entonces, todo lo tenemos que relacionar, pero necesitamos fijarnos metas concretas. Las sabemos todos, hombre. Cualquiera de los que están aquí en este colectivo puede decir cuáles son las metas que nos debamos fijar. Luego las redactamos. Aquí, Rubén, y hay unos buenísimos para redactar, ¿verdad? Pero necesitamos definirlas con claridad y decirle al aparato público, todos los partidos, todos estamos de acuerdo en que esto se tiene que hacer. Así que ya puede venir el gobernador fulano, la diputada mengana o la gobernadora perengana y todos vamos a acatar eso, porque serán planes indicativos por un lado y compulsivos por el otro. Indicativos también en lo cultural. Para eso están las universidades y los grupos, para culturalmente ayudar a que toda la diferente composición étnica, lingüística, cultural, económica y actitudinal incluso del Estado de México opere en el mismo sentido. No me importa si eres paupérrimo y estás muy triste, o si eres muy rico y estás muy ensoberbecido. Tú tienes que cumplir con tu parte en los grandes objetivos ambientales del Estado de México. Si no, ¿para qué hacemos una nueva constitución? ¿O para qué hacemos un nuevo pacto social? Porque una constitución es un nuevo pacto social. Es decir, ya sabemos que estamos en necesidad urgente de corregir ciertas cosas y estamos dispuestos a corregirla porque somos una sociedad moderna. Somos seres modernos, pensantes, informados, experimentados. Oye, vean el currículum de Mauricio Valdés, hombre. Ha estado en todos los moles. ¿Cómo no van a tener experiencia política? Y el Estado de México está lleno de Mauricios Valdés, con experiencia política, con capacidad. Ahí está Carlos Rojas, ahí está Rubén y muchos de ustedes, ¿no? Entonces, sabemos cómo y tenemos, como decía López Tarso, lo mero principal. Así que no hay justificación para que no lo hagamos, pero se necesita echarle pues talento y lo que llamamos eufemísticamente voluntad política. Muy bien, Ramón. Creo que estamos en la misma ruta y pues nuevamente te quiero hacer la invitación, bueno, te queremos hacer la invitación, tanto Mauricio como yo, para que puedas participar en este trabajo que estamos haciendo en nuestro estado por una mejor constitución. ¿Y quién más que tú en medio ambiente puede darnos la directriz? Porque conoces muy bien el tema. Además, vamos a vivir una experiencia extraordinaria en el Parlamento Abierto al que te vamos a invitar a que participes y que seas ponente en él. Es un Parlamento Abierto en el que ya tenemos hasta el día de hoy 1000 personas inscritas en el Parlamento Abierto que van a hablar sobre todos los temas
de reforma constitucional y este es uno de los temas prioritarios. El medio ambiente es uno de los temas prioritarios dentro de la reforma constitucional o la nueva constitución del Estado de México. Pues muchas gracias, Ramón, por esta participación tuya y vamos a seguir en contacto contigo respecto ya al tema concreto de los apartados de medio ambiente y sostenibilidad en la Constitución del Estado de México. No sé si alguien más quisiera hacer alguna pregunta. Bueno, no tenemos ninguna otra participación, entonces le voy a dar el uso de la palabra a Mauricio Valdés para que haga el cierre de la reunión del día de hoy. Solamente para reiterar nuestro agradecimiento a Ramón Ojeda y a Juan Roberto Calderón y a todos los integrantes del Grupo Plural y decir que me encanta la forma en cómo Ramón siempre se ha expresado con ese entusiasmo, con ese ánimo que contagia, con esa emoción social que luego hace falta para decir las verdades en las que uno cree, porque es convicción con emoción. Gracias, Ramón, y gracias, Roberto. Y un abrazo a todos. Gracias. Tengan muy buena tarde. Hasta luego. Gracias.